generación se ponga al frente para llevarla a cabo y realizarla. Hoy México tiene más de 50 millones de habitantes, de los 103 que hoy somos, sumidos en la pobreza y la desesperación. Tiene a una generación de jóvenes sin futuro y esperanza de una vida mejor. Una enorme e incontrolada corrupción que todo lo corroe. El desbordado crecimiento de la inseguridad pública y la guerra contra la delincuencia organizada declarada por el presidente Calderón, cuyo costo ya suma más de 28.000 muertos en 4 años. En el combate a la delincuencia organizada, Tabasco ha sido solidario con el presidente de México y no dará, como lo ha dicho el gobernador Granier, un paso atrás, y reconoce a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina Armada de México por su dedicación y entrega patriótica en esta lucha. Sin embargo, México no puede continuar por esa ruta, porque se destruiría como nación. Es necesario replantearnos el modelo nacional y rediseñar las instituciones mediante un proceso de cambios y de modernización institucional con estabilidad y responsabilidad en el marco de la globalización galopante. Es necesario, urgente, llevar a cabo la reforma del Estado mediante un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, actores económicos, intelectuales y líderes de la sociedad civil. Debimos de haberlo hecho en el año 2000. No lo hicimos. Aún estamos a tiempo. Con Estados Unidos y Canadá nos une el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero no olvidemos que con los pueblos hermanos de Centro y Sudamérica compartimos historia, lengua y cultura. No es posible entender la historia de México sin comprender la historia de América Latina. Espacios diversos, historia en común. Se hace igualmente necesario y urgente retomar el fortalecimiento y desarrollo de la frontera sur, de los estados federales que integramos el sur-sureste de nuestro país, hoy relegados y ninguneados como lo fueron en la colonia, en el siglo XIX, en el porfiriato y en la etapa del desarrollo estabilizador. ¡Es ahora un triunfo! Tabasco ha participado de manera destacada en la construcción de nuestra historia nacional. Basta recordar en este año de 2010, a 200 años de nuestra independencia, a 150 años de las luchas liberales y a 100 años de la revolución, algunos nombres de los distintos y valerosos tabasqueños que participaron en estas gestas. En la independencia, José Eduardo de Cárdenas y Romero, diputado a las Cortes de Cádiz de 1812, don Anastasio de la Cruz Díaz, precursor de la independencia, don Juan de Pomuceno Fernández Mantecón, capitán del ejército trigarante, quien proclamó la independencia en Tabasco, don Pedro Fuentes Barberena y don José María Jiménez Garrido. En la etapa liberal, León Alejo Torres, Eusebio Castillo, la tiapaneca Rosa Giordana, Jacinto López, Coronel Gregorio Méndez Magaña, Lino Merino, Andrés Sánchez Magallanes, Felipe de Jesús Serra Campos y Manuel Sánchez Mármol. En la revolución, Felipe Alipio Oropesa, Quintín Arauz, Domingo Borrego, Pedro Colorado, General Isidro Cortés Rueda, Luis Felipe Domínguez, General Carlos Grín Ramírez, Ignacio Gutiérrez Gómez, diputado constituyente Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo Cano, José María Pino Suárez, vicepresidente de México, diputados constituyentes Félix Fulgencio Pallavicini, General José Domingo Ramírez Garrido y los exgobernadores
Francisco Javier Santamaría, entre otros. Honor a quien honor merece. Hoy Tabasco se encuentra transitando por una situación difícil y complicada. De un lado, por los problemas que agobian a la nación y que son también nuestros. Por el otro, porque llevamos 4 años de calamidades, de inundaciones ocasionadas por intensas lluvias originadas por el cambio climático global, que nos han dejado más de 40.000 millones de pesos en daños. Pero también, hay que decirlo, por errores cometidos durante las últimas décadas en la estrategia de instrumentación del modelo de desarrollo llevado a cabo en la planicie tabasqueña y en las tierras altas de Chiapas, por las cuales transitan los ríos más caudalosos del país, una de las riquezas fundamentales del país y de Tabasco, el agua, y en cuyo subsuelo y costas se encuentran las reservas más importantes de petróleo y gas de la nación. Estas experiencias nos han llevado, como gobierno, a concluir que Tabasco requiere, como lo requiere la nación, de una profunda revisión de su modelo de desarrollo y de la modernización de sus instituciones políticas, económicas y sociales. El gobierno de Andrés Daniel Melo ha llevado a cabo un esfuerzo sin precedente en este sentido. Sin embargo, es mucho lo que falta por hacer. Se requiere, por sobre todo, el trabajo solidario y responsable de pueblo y gobierno juntos y unidos. En política es más fácil destruir que construir, oponerse que gobernar, sentenció recientemente un gran historiador contemporáneo. El divisionismo y los conflictos que nos han caracterizado los tabasqueños en los últimos 20 años deben de desaparecer. Unidad, solidaridad y tolerancia deben ser valores que definan la actuación de los actores políticos, de la prensa y de los comunicadores, de los intelectuales y de la ciudadanía en general en nuestra entidad. La buena política es la que dialoga y une, no la que divide y enfrenta. En política, con quien nada quiere, nada se puede. Dejemos a un lado la intolerancia, hagamos buena política, pongamos los intereses de Tabasco por encima de los personales y del grupo. Unámonos para servir a Tabasco en estos tiempos difíciles. El pueblo así lo demanda. Tenemos los tabasqueños a un gobernante, el químico Andrés Rafael Daniel Melo, que posee vocación democrática y cercanía al pueblo, dispuesto al diálogo y al acuerdo para desarrollar un trabajo fructífero en bien de Tabasco. Atendamos su llamado a la unidad. No hay tiempo que perder. Es por Tabasco, es por México. Seamos optimistas, tengamos confianza en nosotros mismos. Somos un pueblo inteligente y sensible, como lo pensó José Saramago en sus palabras. Sabemos mucho más de lo que creemos, podemos mucho más de lo que nos imaginamos. Conservemos y defendamos el legado histórico que hemos heredado de las generaciones que nos antecedieron. Abatamos la injusticia y la pobreza que nos han flagelado durante toda nuestra historia como nación. Hagamos acopio de fuerza y voluntad para que México no sufra menoscabo alguno como nación independiente y soberana. Trabajemos por un país y por un Tabasco, por nuestra tierra más justa, próspera y libre. Esa es nuestra tarea como generación. Esa es nuestra misión. Reinventemos la política construyendo una ciudadanía fuerte y responsable con el país. Impulsemos la educación, la ciencia y la cultura para entrar de lleno a la sociedad del conocimiento
conocimiento y de la información. Recordemos por último el pensamiento de ese gran historiador mexicano que fue Edmundo Gorman. Cito: la unidad y la conciencia de identidad de un grupo humano no pueden jamás fundarse en el pasado en cuanto tal, sino en una visión de del pasado, que lo proyecte hacia el porvenir con un programa que dé razón y llene de sentido a la terrible exigencia de seguir